Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 28. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Amén. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue dada. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, te damos gracias
por tu palabra que es la verdad, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, por tu sangre, limpio, Señor, como si nunca hubiéramos pecado, reconociendo que el sacrificio perfecto de Cristo lo hizo posible y nos podemos presentar en este lugar, Señor, sin temor. Gozoso, Señor, de poder rendir nuestras vidas delante de ti. Señor, ayúdanos a entender la Escritura, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para recibir la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, que yo no hable de mi humano conocimiento, sino solo de a conocer lo que tú nos has dado por la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Hoy, como les decía, estamos estudiando el tabernáculo como una forma de mirar cómo se rinde el culto. Y veamos ahora en Hebreos que empieza diciendo: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quiere decir que el primer sacrificio que se presentaba en el antiguo pacto tenía una ordenanza de culto, de rendir fiesta delante de Dios, pero este culto que rendimos nosotros también se debe hacer de esa manera, pero ya no con cosas corruptibles, sino que eso que se hacía en el antiguo pacto era tipo de algo que nosotros hacemos en este momento, pero de manera celestial, entendiendo todas las cosas, porque ellos no entendían, lo hacían porque era ordenanza, pero ahora nosotros lo hacemos entendiendo. Ese es el objetivo del culto al Señor, que nosotros lo hagamos con entendimiento. Ustedes nos han preguntado por qué, si Dios le dio la capacidad de razonar y de pensar, nosotros debemos rendir un culto que no entendemos. Si nosotros nos presentamos y si uno le preguntara a cualquier persona que va a su culto, a su iglesia, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué razón hacen esas cosas? Y él le va a decir, probablemente no sé. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque siempre ha sido así, porque mis papás lo hacían, porque mis abuelos lo hacían y porque ahora a mí me toca hacerlo. Y de alguna manera, presentar ese culto nos quita el peso del pecado delante de Dios. Ya nos está mostrando la Biblia que en el antiguo pacto se hacía con esas ordenanzas y muchas cosas de las que se hacen hoy se hacían en el antiguo pacto, pero dice que no era por esas cosas, que eso era tipo de algo que era celestial, que se iba a manifestar en estos tiempos. Entonces, nosotros vemos hoy en día que, por ejemplo, utilizan mucho el quebrantamiento de las personas para decirle, mire, si es que usted necesita a Dios. Entonces manipulan su sentimiento para que fluya de él, pues, todas sus cosas, ¿no? Sus sentimientos. El hecho de que alguien manipule a las personas y le coloque una música suave y oscurezca las luces y le hable con un tono de voz y lo motive a que llore, que exprese su sentimiento, pues eso no alcanza, porque posiblemente ahí se desahogó de muchas de sus penas, pero su estado espiritual con respecto a Dios no cambió, porque le movieron su alma solamente. Entonces, por eso es tan importante, estamos ante algo que es muy importante en la vida de fe de cualquier persona. El único que merece el culto, pues lo estamos entendiendo que es Dios mismo, pero lo que hacemos conforme a las ordenanzas que Él da para este nuevo culto, pues lo hacemos con todo el entendimiento. Y hay algo que es bien confuso en la vida de cualquier persona, es como cuando uno habla de la sangre. Porque cuando uno entra a una iglesia cristiana o a una iglesia, la que sea, le van a hablar de la sangre de Cristo, que por su sangre, y la sangre, pero como estamos hablando de que es algo que debe ser entendible, lógico, entonces uno empieza a pensar, pero ¿cómo así que la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre de eso que se rendían en el antiguo culto, que mataban unos animales y esa sangre, y después Jesús en la cruz y derramó su sangre? Pero ¿qué tiene que ver esa sangre? ¿Qué hizo esa sangre? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y por qué es tan importante para mí? Pues porque nosotros, normalmente para lo que nosotros fuimos entrenados desde niño, pues es para ser un excelente profesional, un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, un buen empleado o un buen administrador. Pero nunca nos hablan de esta parte. Entonces creemos que toda nuestra existencia depende de eso, lo que nos enseñan. Y no estamos diciendo que no sea importante, porque para eso Dios le dio ese entendimiento, para que usted mire la diferencia entre lo que es bueno y es malo.
Entonces, ¿es bueno ser papá? ¿Es malo ser mal papá o mal esposo? Pues lógicamente. Eso es lo mínimo que su entendimiento le puede mostrar, ¿cierto? Porque hay unas normas de conducta que le muestran a usted cómo comportarse dentro de esta sociedad. Pero esas normas no necesariamente me tienen que mostrar mi realidad con respecto a Dios, mi realidad con relación a Dios. Entonces eso es lo que vamos a intentar hoy. Yo espero que Dios pueda mostrarle por medio de la Escritura, no de mi conocimiento, sino de la Escritura, que usted descubra ahí cómo puede relacionarse con Dios plenamente y que pueda encontrar la plenitud de la existencia con respecto a Dios. Entonces lo que vamos a aprender acerca de Dios, la presentadora les dijo que cuando viene una persona nueva normalmente regalamos un Nuevo Testamento. Cuando viene una persona por primera vez, ¿qué le mostramos? Lo que dice la Escritura con respecto a la vida eterna. Porque vimos que para esta vida pues estamos bien preparados. Sabemos cómo generar nuestros ingresos, sabemos cómo ser buenos padres, pero ¿y para la vida eterna? Entonces lo que va a decir el Señor en Juan 17:3 es que la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Porque si yo lo conozco a Él, pues sé qué es lo que Él está esperando de mí. ¿Sí? La importancia de conocerlo directamente, no lo que una persona me dice. Porque una persona se puede parar aquí y decirle, mire, lo que Dios está esperando de usted es que usted traiga sus diezmos y sus ofrendas. Eso es lo que está esperando Dios de usted. Entonces Él se lucra con los dineros que traen las personas, porque ese es su interés. Pero no es la realidad de Dios. Por eso nosotros lo que hacemos es enseñarle a las personas un aspecto de Dios para que lo empiece a conocer. Y los motivamos a que lea la Escritura porque ahí está cómo conocer a Dios. Entonces lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es justo. La vez pasada miramos qué significa que Dios es justo. Pues que a cada persona le da lo que le corresponde. Es justo. Pero hoy lo vamos a ver con respecto a la muerte y a la vida. ¿Cómo así que Dios es justo? O sea, si Dios es justo, ¿la muerte procede de Dios? Nos fuimos creados como hombres perecederos. O sea, esta carne tiene una caducidad, tiene una fecha de caducidad, va a morir. Pero esa muerte también está mostrando la justicia de Dios, porque Él entregó la vida, pero también entregó la muerte. Era necesario, porque es justo. Si no existiera la muerte, no sería justo, porque me está dando una opción. Pero como vemos que todas las cosas creadas y las que vemos en este plano material son señal de algo celestial, entonces por medio de esa muerte física podemos entender una muerte que es más difícil, que la muerte espiritual. Pero como estamos viendo que Dios es justo, Él le da la posibilidad a la persona. ¿Qué quiere buscar? ¿La vida? Entonces yo se la entrego, pero voluntariamente. Nunca, porque no está esperando, no, pues entonces sométeme a Dios, sométeme, entonces que yo no muera. No, es voluntariamente. Y para eso envió a su Hijo, para que nos revelara todas las cosas y no tuviéramos disculpa. Porque en el antiguo pacto pues habló por medio de profetas y por medio de señales. Pero en este postrer tiempo, va a decir el libro de Hebreos en el capítulo 1, que en este postrer tiempo nos habló por medio del Hijo. Entonces siempre hacemos la analogía. ¿Quién conoce más a una persona? ¿Un conocido, un amigo o un hijo? Pues el Hijo habla con toda propiedad porque no es que de Él procede. Entonces, por eso la presentadora también le estaba diciendo, ¿por qué es tan importante el Evangelio de Juan? Porque contiene mayormente todas las palabras que dijo Jesús. Y si Jesús es el que nos va a revelar todas las cosas, porque es el Hijo de Dios, pues nos concentramos mucho en eso. No quiere decir que toda la Escritura no sea importante, sino que nosotros miramos mucho las palabras de Jesús porque ahí está toda la revelación. Nosotros voluntariamente podemos ir a la vida o proceder a la muerte, ir a la luz, como dice el Señor, o seguir en las tinieblas. Eso no depende de Dios, porque ya dio la revelación, ya nos mostró cómo conocerlo, ya no depende de su voluntad. A veces no es entendido que uno dice, no, entonces, si Dios es bueno, entonces Él me tiene que someter para que yo no me pierda, y Él no puede ser tan malo. No. Si fuera injusto, sí haría eso, lo sometería. Pero como es justo, le dio lo que la Biblia nunca dice al libre albedrío, habla de la voluntad, pero si lo entiende por ahí, el libre albedrío para que usted tome la decisión.
Entonces yo voluntariamente quiero vivir, entonces Él me da la vida. Quiero morir, entonces Él me entrega la muerte. Entonces dice que el hombre fue creado en este universo juntamente con los animales. Pero Dios le dio una ordenanza en el antiguo pacto al hombre diciendo, no puede comer de la sangre de esos animales. No puede comer. Entonces, ustedes miran hoy en día que hay muchas religiones que dicen que no pueden comer la morcilla y esas cosas que se hacen con sangre. Que porque la Biblia dice que no puedo comer la sangre de la carne. Pero eso, entienda que eso era un símil, era una forma, era una señal de algo que va a ser entendible ahora. Entonces les decía que no podían comer la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué no podían comer la sangre? Entonces miremos lo que dice Génesis, capítulo 9, versículo 3 al 6. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en la sangre, ¿qué hay? ¿Por qué no puedo comer la carne con la sangre? ¿O por qué fue ese mandamiento para el pueblo de Israel inicialmente? ¿Por qué no se puede comer la carne con la sangre? Ahí lo está diciendo en el versículo 6. ¿Por qué qué? Porque en la sangre está la vida. Está mostrando que en la sangre de ese animal está la vida. Lo mismo con nosotros. Si ustedes miran, por ejemplo, las personas cuando tienen un accidente o se cortan, ¿por qué viene la muerte de ellos? Porque salió su sangre. Porque ahí estaba la vida. En la sangre estaba la vida. Entonces, por eso le decía, no puede comer, porque ahí está la vida. Entonces, está mostrando por medio de la ley que esa sangre representa la vida. Y la vida para Dios es sagrada. Para Dios es muy importante la vida. Fíjese que cuando Caín mata a Abel, uno a veces no entiende esas circunstancias, pero todo eso tiene un sentido espiritual. Y Caín mata a Abel, y cuando Dios se presenta y le dice, ¿qué hiciste con tu hermano? Entonces, usted no me puso a cuidar a mi hermano, pero era porque lo había matado. Y entonces después el Señor dice, bueno, lo voy a echar de este lugar. Lo voy a echar de este lugar por la muerte de su hermano. Entonces, voy a hacer un paréntesis ahí, espero no confundirlos más. A veces uno le comparte a las personas, mire, usted no debe matar. Entonces la gente, ¿pero por qué no puedo matar? Porque la Biblia dice que no debe matar, pero así no se predica el Evangelio. Le tengo que explicar por qué la Biblia dice que no debo matar. ¿Sí es entendible? Porque si no, usted no puede hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque la Biblia dice que no. No, porque la Biblia dice que no. ¿Por qué Dios prohíbe matar? Porque para Él la vida es sagrada. Es importante la vida para Él. Fíjese a Caín, mata a su hermano, a pesar de que está bajo ese juicio de haber matado a su hermano, de haber derramado su sangre. Él le dice a Dios, te voy a echar de este lugar que yo establecí para estos hombres. Y entonces Caín le dice, pero es que cualquiera que me halle me puede matar. Entonces el Señor dice, no, te voy a poner una señal. Y cualquiera que te mate a ti, entonces será 7 veces maldito. A pesar de que él es un asesino, él amaba su vida, no quería morir, ¿se da cuenta? ¿Y Dios qué hizo? Le respetó su deseo de vivir, a pesar de que era un asesino. Le dijo, te voy a poner una marca para que no te mate. Entonces la sangre se manifiesta de una manera especial. Cuando los hombres se querían acercar a Dios, entonces ¿qué hacían? Derramaban la sangre para presentarse delante de Dios. Al primer hombre le dio la vida en la sangre. Cuando él creó a Adán, entonces le dio la vida en la sangre. O sea, la carne nuestra tiene vida por la sangre. Le dio la vida que va a morir. ¿Sí? No es que no vaya a morir, sino que le dio la vida corporal, por decirlo de alguna manera. Pero después dice que le dio aliento de vida, que sopló en su nariz aliento de vida, y ese ser que tenía vida en la carne, ahora tenía vida espiritual. Lea el libro de Malaquías y entiende por qué le dio de su espíritu, para que pudiera tener una relación espiritual. En Juan 4
el Señor Jesús va a tener una conversación con una mujer que es samaritana y le va a manifestar eso. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es la forma con la que yo me puedo relacionar con Dios, no por la carne solamente, por la vida de la carne, sino por la vida espiritual. Es que nosotros somos, el apóstol Pablo lo va a decir, que el Señor cuando venga nos encuentre todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, irreprensibles. Y algunas personas que son espirituales después quieren relacionar el alma y el espíritu como una sola cosa. Después lo vamos a ver en 1 Corintios 15, va a mostrar que el espíritu es otro cuerpo. Cuando muera este cuerpo corrompible, o sea, esta carne, entonces tiene un cuerpo que es espiritual y es eterno, que va a conservar esa alma. No sé si es entendible. Entonces el ser, para ser ser, tiene que el alma estar contenida en un cuerpo. En esta tierra tenemos un cuerpo físico y ahí está el alma. ¿Por qué sabemos que está el alma? Pues porque tenemos sentimientos, afloran, tenemos deseos, sueños. Ahí está el alma manifestándose. Pero también tenemos un espíritu. Lo que pasa es que ese espíritu está muerto por el pecado. Esa es la realidad que nunca nos muestran. Que nuestro espíritu está muerto, desconectado. Tenemos la vida en la sangre, pero nuestra relación con Dios está muerta por el pecado. Si el hombre ahora tiene la vida espiritual y tiene la vida de la sangre, ¿qué sería lo máximo que podría ofrecer a Dios? Pues cuando una persona, un hombre está cortejando a una mujer y cuando quiere mostrarle cuánto la ama, ¿qué dice? Muchas palabras. Pero la promesa más alta que le puede decir es: hasta mi vida daría yo por ti. ¿Cierto? Daría mi vida para mostrarle a ella cuánto la ama. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, lo que Él está esperando es que nosotros entreguemos nuestra vida, la rindamos. Claro, no está esperando que sacrifiquemos un hombre acá y entonces esa es la vida que está esperando, ¿no? Sino que es en el sentido espiritual. Entienda que cuando yo digo sentido espiritual no es algo místico, algo que no existe, sino que el mundo espiritual es tan real como este. Lo que pasa es que en este envase no lo podemos percibir. Por eso necesitamos el espíritu. Entonces ahora sí, entendiendo que Dios es justo porque nos entregó esa posibilidad de tener vida o muerte, entonces ahora entendemos que si nosotros no solucionamos esa parte de nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios, y morimos así, morimos eternamente a la relación con Dios. Porque es nuestro espíritu el que está muerto. Esa es la dificultad del hombre, porque el hombre puede nacer, ser exitoso, ser trabajador, el mejor médico, el premio Nobel de literatura, el premio Nobel de física, pero si su vida espiritual no fue solucionada, eso que hizo durante toda su vida es vanidad. Lea el libro de Eclesiastés. El hombre más famoso, más exitoso, más adinerado que ha existido se llama Salomón, pero el más sabio también. Y él va a decir que todo esto es vanidad. ¿A qué se refiere con que es vanidad? Que es vano, que no alcanza, que para este mundo es bueno, pero es que nosotros no solo estamos confinados a este mundo, sino que después de que usted encuentre su muerte en esta carne, pues se va a enfrentar a algo que es más difícil, porque esta muerte física era tipo de una muerte que es más terrible. ¿Cómo se siente una persona cuando muere un ser querido? Y más si la muerte fue terrible, ¿no? Imagínese. Ahora imagine una persona, por ejemplo, que es asesinada, ¿cierto? Y cuando uno entra al sitio del hecho, encuentra la sangre y uno se escandaliza, porque ese efecto tiene la sangre. Entonces, el hecho que uno se corta y coge un vasito o algo y empieza a salir sangre y uno se asusta, ay, y esa sangre medio uno se toca y mancha todo. Ese efecto que tiene la sangre está mostrando, porque ahí está la vida, para mostrarme que algo está pasando horrible ahí, que se le va a ir la vida por ahí. Esa persona que muere físicamente y causa ese dolor tan extremo, imagínese la persona que muere espiritualmente eternamente, porque su relación era por el espíritu. Es que esto es temporal, este cuerpo es temporal, esta vida es temporal, 60, 70, 80, 90 años, pero el resto, después de que muera, es la eternidad, o apartado de Dios por su voluntad, o el resto de días con Dios por su voluntad.
Pero ¿dónde toma la decisión? Aquí, porque es por la sangre de la vida que porque la voluntad me la dio en esta carne. Entonces yo decido acá si quiero continuar con él o no quiero continuar con él. Estábamos hablando que íbamos a utilizar el tabernáculo como una forma de entender todo esto de lo que estamos hablando. Y es que el tabernáculo, cuando Dios estableció todas las medidas para el tabernáculo, para un lugar que tenía unos atrios que eran unas telas blancas que bordeaban todo el tabernáculo, y había unos lugares donde se hacían unos ritos. Pero el tabernáculo como tal era una carpa que tenía 10 capas de tela y tenía 2 partes adentro. Y todos esos utensilios los vamos a ir a mirar. Eso es espectacular cuando uno empieza a mirar en el tabernáculo. Ahí está mostrado todo Cristo, todo su padecimiento, todo lo que hizo en esa tierra estaba acá. Porque va a decir en el libro de Hebreos que él padeció afuera. Porque es que el tabernáculo era la parte que la Biblia llama adentro. Entonces aquí en los atrios había un lugar que se llamaba el lugar del sacrificio. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba 2 corderos. Sobre uno lo sacrificaba en ese lugar. Entonces sacaban la sangre y con esa sangre podía proceder para ingresar al lugar santo, al tabernáculo como tal, con una sangre. Y él empezaba a rociar todas las cosas que se utilizaban para rendir el culto. Por eso está diciendo que la sangre rociada sobre los inmundos, decían ahorita en Hebreos, o sea, sobre la gente inmundo. La Biblia habla de inmundo, porque nosotros utilizamos la palabra inmundo, este inmundo, ¿no? Como una forma peyorativa. Pero la Biblia dice que una persona inmunda o algo inmundo es que no cumple su propósito. La persona que no está cumpliendo su propósito es una persona inmunda. Entonces, desde la perspectiva de Dios, ¿quién no cumple su propósito? Pues el que no logró establecer su comunión con Dios por el Espíritu. Esa sangre empezaba a ser rociada sobre el pueblo, sobre la mesa de los panes, después sobre el candelabro, y de ese lugar santo había un velo que separaba ese lugar santo del lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote tenía un aditamento. Entre eso que tenía unas sonajitas aquí en el tobillo y una cuerda amarrada en el tobillo, y él entraba así. Porque se supone que el sumo sacerdote es la persona que está representando al pueblo. Y él tenía que entrar con ese sacrificio que fuera agradable. Para que fuera agradable tenía que hacer todo el procedimiento como Dios lo había establecido. Entonces cuando él entraba al lugar santo y rociaba la sangre, cuando abría el velo para entrar al lugar santísimo era el mayor temor. Porque si él no había hecho bien el procedimiento, no estaba en plena santidad, y rociaba el arca del pacto con la sangre, y no era acepto por Dios, entonces él caía muerto. ¿Quién iba a entrar a sacarlo si él era el más santo? Entonces, ¿cómo saber que él estaba vivo? Pues porque sonaban las sonajitas, y si dejaban de sonar las sonajitas, entonces tenía una cuerda, entonces lo jalaban desde el exterior. Pero si él se presentaba y rociaba, y además iba con el incienso, entonces se creaba un humo. Todo eso tiene un sentido espiritual que vamos a estar analizando cada domingo cuando miremos el tabernáculo. Cuando él rociaba, entonces descansaba, porque no se murió, y salía con esa sangre y se lo presentaba al pueblo y decía, esta es la sangre del pacto. Entonces todo el mundo se alegraba, recibió ese sacrificio. Ese culto que se rendía como manera de expiación, hoy en día todavía lo hacen los judíos. Es la fiesta que se llama el Yom Kippur. Todavía la fiesta de la expiación, para que el pecado sea quitado. Ellos pues ya no entendieron que el Mesías ya vino y que, bueno, ahorita vamos a entender esta parte. Entonces él salía y había otro cordero. Colocaba sus manos sobre ese cordero y transfería todo el pecado del pueblo a ese cordero y lo echaban hacia el desierto. A ese no lo mataban, sino lo echaban hacia el desierto para que se perdiera en el desierto, para que un espíritu llamado Azazel lo tomara. Ese nunca volvía a regresar, ese se iba con los pecados del pueblo y se quedaba por allá, nunca más aparecía. Esos 2 corderos representan algo muy importante en nuestra vida con respecto al sacrificio de Jesucristo. Uno, el que va para el desierto, es como que ese pecado vuelva hacia su origen de maldad y no lo recordemos más. ¿A qué se acuerdan ustedes en la Escritura? Dice que arroja mis pecados a lo más profundo del mar. No se acuerdan nunca más. Eso es lo primero que el Señor va a hacer como sacrificio en la cruz. Que va a enviar ese cordero para que nuestro pecado
por el cual estamos muertos espiritualmente. Lea el libro, la carta a los Romanos en el capítulo 6. Habla acerca de eso. Dice que primero quitan nuestra culpa. Si por el pecado nosotros morimos espiritualmente y nos quitan el pecado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero cuando uno, bueno, vamos a suponer que yo entro a la casa, la primera vez que entro a la casa de mi novia y entonces yo me siento en el sillón y se cayó un jarrón muy costoso al piso. ¿Y cómo me siento yo? Lo primero que tiene es sensación de culpa, terrible, ¿cierto? Pero llega el suegro, el que va a ser su suegro y muy cordialmente le dice, no, tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Porque uno que está esperando que venga todo el juicio sobre mí de ese señor, ¿cierto? Que no lo conozco, no sé qué. Sí, por allá de la dinastía Ming, bueno. Entonces él viene y le dice, no, tranquilo, no se preocupe. Entonces, lo primero que quita es su sensación, su culpabilidad, que yo soy un pecador delante de Dios. Lo vimos la vez pasada en Isaías 6, ¿se acuerda? Cuando se presenta Isaías la primera vez para empezar su ministerio, y él ve la santidad de Dios con respecto a él, y él dice, estoy muerto delante de Dios, estoy muerto. Reconoció su condición. Entonces, cuando él reconoce su condición, dice, no se preocupe, ahora envía un ángel y le hace algo, le pone un carbón encendido, que representa la misericordia de Cristo, que le dio una nueva oportunidad para que sus labios ahora sean de profeta, empiece a hablar a favor de Cristo. Tenemos eso, que lo primero que hace el Señor es quitarnos esa sensación de culpa. Ya no tiene pecado. Si cree en ese sacrificio, ya no tiene pecado. Y el otro cordero, que es el cordero inmolado. ¿Qué representa ese cordero que es inmolado? O sea, el que van a matar. Inmolado. ¿En dónde se acuerdan ustedes que habla de eso? Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan, está hablando de Juan el Bautista, no el evangelista. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál fue la relación que tuvo ahí Juan el Bautista? Pues que lo que hablaba en el antiguo pacto del Cordero que se presentaba, porque por su sangre, ¿cierto? Si presenta la muerte del Cordero, ¿en la sangre qué estaba? ¿Qué estaba en la sangre? La vida. Entonces la presentaban por la vida de ¿quiénes? De los hombres, ¿cierto? Para que ellos no murieran por el pecado. Entonces, pero para ellos era por un año. Eso solo alcanzaba para un año. Por eso cuando leemos Hebreos dice, por eso Jesús murió una sola vez y para siempre, porque si no le hubiera tocado venir una vez y morir otra vez al año. Sino que eso representaba lo que Jesús iba a hacer en el Calvario. Pero entonces cuando Juan ve a Jesús, dice, ese es el Cordero que va a ser inmolado por el pecado del mundo. Mire lo que dice ahora Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. En el antiguo pacto, ¿quiénes hacían ese culto? Los judíos solamente. No intervenía ningún otro pueblo, era el pueblo escogido. Pero en este postrer tiempo ya no hay un linaje. Por Cristo, Él va a decir, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, linaje, real sacerdocio, linaje escogido. O sea, en Él, nosotros ahora ya no tenemos una nacionalidad, sino que nosotros ahora todos somos un pueblo para Dios. ¿Qué estaba esperando el pueblo que se hiciera? Pues que el sacerdote lo hiciera correctamente, para que ese sacrificio fuera aceptado. Entonces, ¿cómo entraba el sacerdote? ¿Cómo estaba el pueblo? En incertidumbre, no tenían la certeza, pero Jesús se presentó sin temor, porque estaba cumpliendo todas las ordenanzas que el Padre le había dicho que hiciera. Entonces Jesús no tenía temor, Él como sumo sacerdote dice que afirmó el rostro y dijo, subamos a Jerusalén, la hora ha llegado para el Hijo del Hombre. Dentro de la voluntad de Jesús, Él podía haber rechazado esa ordenanza del Padre, que muriera de esa manera en una cruz, por el pecado de la humanidad. De hecho, una noche antes va a irse a donde solía orar y le va a decir, Señor, si es posible, pasa de mí
que no sea así, que yo no tenga que morir de esa manera y ser sacrificado, pero no se haga mi voluntad, sino se haga. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que Él fuera a la cruz y que muriera de esa manera. Pero en la cruz, ¿sabe qué hizo? Los otros dos se quejaban, pero Él ni siquiera abrió su boca. Dice, y le va a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y antes de morir dice: consumado es, y murió. ¿Qué significa consumado es? Se hizo todo conforme a lo que Dios. Conforme a la voluntad de Dios. O sea, ya estableció ese nuevo pacto y entró sin temor. El antiguo sacerdote entraba con temor. Jesús lo hizo todo perfecto y entró sin temor y consumó ese pacto. Entonces ahora nosotros estamos ante un nuevo pacto. Y lo que estábamos leyendo en Hebreos es que ese pacto ya no es por matar animales, ni hacer sacrificios, ni situaciones, ni comer cosas, ni hacer cosas para Dios, sino que representa algo espiritual, que ahora nosotros en ese culto podemos volver a tener la vida espiritual por medio de esa sangre. Ahora sí, porque a veces nos dicen: no, júrase con esa sangre. No, la sangre, pero ¿qué significa eso? Pues la persona que no ha leído la Escritura, que no entiende mucho eso del antiguo pacto, de cómo era que se hacía, qué representaban todos esos animales y la vida, pues viene y no entiende. ¿Qué es la sangre? Pues que Jesús ya pagó. Ya se estableció, eso es algo que jurídicamente se puede entender. ¿Sí? Nosotros estábamos bajo muerte, bajo maldición, confinados bajo un maligno. Y esa condición nosotros mismos no la podíamos solucionar. Necesitábamos, entonces el pueblo de Israel lo que hacía era presentar esos animales porque en la sangre estaba la vida. Pero nosotros no podíamos hacer nada. Estábamos confinados bajo esa condición. Pero una vez que el Señor rompe ese antiguo pacto, ya no es solo un pueblo, sino que toda la gente puede venir y acogerse a ese pacto en su sangre. Él ya pagó. ¿Qué depende? Que yo acepte voluntariamente ese nuevo pacto. Es así de sencillo. Por eso para algunas personas es más creíble hacer algo para pagar, porque es que yo he sido malo. Es que yo soy malo, ¿cómo voy a recibir el perdón de Dios? Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que subir de rodillas a Monserrate, o tengo que pagar unas misas, o tengo que hacer algo para merecer ese perdón. Pero Jesús dice: no, yo ya pagué. ¿Para qué quiere pagar? Si yo insisto en pagar por mis recursos, entonces estoy tomando por inmundo ese sacrificio. O sea que eso no tiene validez para mí, no cumple propósito para mí. Pero si yo lo reconozco, entonces ya no es inmundo. Señor, sí, soy pecador, estoy muerto espiritualmente, necesito de ese sacrificio, me acojo a ese nuevo pacto. Entonces, ¿sabe qué? Usted se presenta delante de Dios como si nunca hubiera pecado, porque ese cordero que salías al desierto representa eso, que usted ya no tiene culpa, que cuando Dios lo ve y lo mira, ya no mira su pecado, porque ya no se acuerda cuál pecado. Imagínese, David, que es conforme al corazón de Dios, va a tomar una mujer que no era su esposa, la vio bañándose y la vio atractiva y la mandó llamar, tuvo relaciones con ella, mandó matar al esposo, después tuvo un hijo con ella. Y cuando Salomón se presenta delante de Dios, dice: ve y anda rectamente como anduvo David tu padre. Entonces uno dice: es que el Señor no leyó la Biblia, ¿qué pasó? No sabe que él es un fornicario, que es un adúltero, que es un asesino, que es un mentiroso. ¿Cómo así que? Porque él reconoció delante de Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios está esperando que nosotros reconozcamos nuestra condición, que no es por lo que ustedes puedan hacer, que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesús ya hizo. Regó su sangre en el cruz del Calvario, lo que hizo fue pagar. Legalmente ya no existe pecado si usted se acoge a ese pacto. Entonces, ¿cuál es el pecado hoy en día? Negar ese sacrificio. ¿Se da cuenta? Entonces yo digo: no, Señor, sí, yo reconozco, yo estoy muerto espiritualmente, necesito de esa sangre, necesito acogerme a ese pacto. Me acojo, ya no hay pecado, ya no existe, ¿ya?
Ahora de aquí en adelante, mi vida espiritual es una relación plena con Dios, porque si quita el pecado, ahora se restablece mi vida espiritual y mi relación con Dios. Ahora puedo presentarme sin culpa. Por eso cuando venimos al culto, pues debemos venir con pleno gozo de que el Señor, por Él, no por mí. El pecado que persiste es que ustedes niegan ese sacrificio, no lo reconocen. El sumo sacerdote estaba en el desierto, entraba a un lugar santo, después al lugar santísimo. Pero dice el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos otra vez, donde empezamos, capítulo 9. Dice el libro de los Hebreos que ya no es un tabernáculo hecho por manos de hombres. ¿Qué significa eso? Es un tabernáculo que ya no es físico, pero sí hay un tabernáculo, sí hay un lugar santo y sí hay un lugar santísimo. Leamos desde el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Dice que ese tabernáculo que era físico representaba un tabernáculo espiritual en este tiempo. ¿Cuál es el tabernáculo en este tiempo? ¿Es un lugar construido por manos de hombres? No, es la iglesia de Cristo. Ese es el lugar donde se rinde el culto. Porque Él, ¿dónde está? Nosotros guardamos su nombre, dice lo que va a decir Juan 1:2, es que los que lo recibieron, los que creen en su nombre, o sea, nosotros guardamos su nombre, no a Cristo. Porque Él dice que ya subió, después de que murió, dice la Escritura que Él ascendió y subió y se sentó en el lugar de herencia, en el cielo de los cielos, que era el lugar reservado para Él desde antes de la fundación del mundo. El lugar santo es en el tabernáculo espiritual que es la iglesia, pues es este. Pero cuando Él asciende y entra al lugar santísimo fue cuando entró al cielo de los cielos, que es el lugar de su herencia. Es el lugar santo. Es la iglesia en esta tierra. Y el lugar santísimo es el lugar que Él ya tomó en el cielo. Por eso cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea que en el cielo ya se hizo la voluntad de Dios, ya fue consumado. Él ya se sentó, entró al lugar santísimo, una vez y para siempre. O sea que ese sacrificio fue acepto o no fue acepto por Dios. Claro, es que el cielo de los cielos es el lugar de la vida espiritual. Entonces el que recibe ese pacto y cuando muere y después de que vuelva el Señor, bueno, de otras cosas, vamos a ser llevados a ese lugar de la vida. No puede haber muerte, allá está la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces en Él está la vida. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo, hablando del Señor, o sea, la palabra de Dios que se hizo carne, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se despojó de ser igual a Dios. Lea el libro de la carta de Filipenses. Y se despojó y vino y tomó forma de carne. Pero en él, ¿qué había? La vida. Porque la palabra es la que tiene la vida. En Juan 6:63 va a decir: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. ¿Cómo hacemos nosotros ahora, en este tiempo, para recibir ese nuevo pacto? Pues por medio de la palabra, porque dice que la palabra, que es espíritu, se hizo carne. Y en esa carne estaba la sangre, y en la sangre estaba la vida. Nosotros, ¿cómo hacemos hoy en día? ¿Qué significa beber su sangre? Porque Él dice: el que no beba de mi sangre no tiene parte conmigo. Beber de su sangre, ese es otro paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo bebemos su sangre? Pues nosotros hacemos una santa cena el primer domingo de cada
Pero esa Santa Cena no es la sangre de Jesús, representa algo, que es su sangre. ¿Y qué representa esa sangre? ¿Cómo la bebo? Recibiendo el testimonio de Él. Cuando nosotros podemos creer en Él y creemos por la fe, entienda fe no como el entendimiento de la Escritura porque sí, mágicamente, sino por la comprobación misma de las Escrituras. Entonces, cuando yo creo que ese sacrificio es suficiente y yo creo en Él, recibo el perdón de los pecados, bebo su sangre. Si no es un acto físico de beber su sangre, sino de reconocer por la fe que Él murió, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que esa sangre tiene suficiente poder para perdonar mis pecados. Entonces, ¿cómo me debo acercar yo? Confiadamente. Es por la fe, pero no la fe dogmática. Hebreos dice que es certeza y convicción. Hebreos 11. Certeza y convicción. Entonces no puedo decir, como nos enseñan, que la fe es un paso al vacío. Pero no, después en el versículo 3 de Hebreos 11 va a decir que por la palabra de Dios hizo el universo, de tal manera que lo que no se ve, de lo que no se ve, hizo lo que se veía. Entonces lo que nosotros no vemos es su palabra, obrando con poder, dándonos la vida. Y cuando nosotros recibimos esa palabra, por medio de la predicación del Evangelio, y tenemos fe y creemos, estamos siendo lavados o estamos bebiendo su sangre. Estamos siendo acogidos en un nuevo pacto. Y una vez que se acoge a ese nuevo pacto, ahora es parte de la iglesia, del tabernáculo, que aún está en esta tierra, pero que va a ser llevado al final de los tiempos al lugar donde está Él. Porque Él ya entró, Él ya hizo, ya consumó, ya se hizo su voluntad en el cielo. Está esperando que se haga en la tierra. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que usted beba la sangre. Dios nos dio la capacidad de razonar, entonces compruebe, acérquese racionalmente. El apóstol Pablo dice que nosotros rendimos un culto racional. No hacemos las cosas porque sí, porque nos dijo, porque era la costumbre, porque siempre se ha hecho así, sino porque entendemos cada cosa que se hace dentro del culto.